Juan capítulo 12. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador, el Mesías. Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Muchos dicen creer en Dios, pero viven de una manera y forma como si Dios no existiera. Muchos dicen creer en Dios y asistir a algún acto religioso de tanto en tanto. Dicen creer en Dios y asisten a actos religiosos, ceremonias religiosas, para declarar su fe en el Dios que ellos creen. Pero no obedecen los preceptos, ordenanzas y mandamientos del Dios que ellos creen. Esto significa que diciendo con su boca que creen en Dios, su corazón y su vida dan testimonio de que no le creen a Dios. Y todo aquel que no le cree a Dios significa que no cree en Dios, por más que su boca lo declare, por más que tenga una Biblia en la mano y por más que cada domingo asista a un evento religioso. Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es necesario creer en Jesucristo. Es necesario saber que Jesucristo es el Hijo auténtico, legítimo, verdadero de Dios. Muchas sectas, muchas religiones, muchas creencias dejan a Jesús de lado. Lo ponen en un segundo plano, cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo es el primero que debe estar en nuestra vida. ¿Por qué? El mismo Jesús dijo: nadie irá al Padre si no es por mí. Escuchen, Jesucristo dijo: nadie, escuchen, ningún ser humano se presentará ante la presencia de Dios a no ser por mí. O sea que el que nos puede llevar, el único que nos puede llevar a la presencia de Dios, se llama Jesucristo. Yeshua en hebreo. Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Y es más, Jesús dijo que todo lo que debemos pedirle en oración al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, en el nombre de su Hijo, para que la oración sea eficaz y llegue al trono de Dios. Jesucristo dijo que Él, Jesucristo, nos va a resucitar en el día postrero, en el día final. Si dejamos a Jesús en un segundo plano, ¿quién nos va a resucitar en el día final? Jesucristo nos dio a conocer la verdadera palabra de Dios, porque en aquellos días los sacerdotes y rabinos del templo de Jerusalén ocultaban la verdad y enseñaban lo que a ellos les convenía. Hoy muchas sectas y religiones hacen lo mismo. Tienen la Biblia a su mano, pero ocultan lo esencial de la Biblia, lo primordial de la Biblia, lo principal de la Biblia. No lo enseñan. Enseñan las cosas secundarias, las que son de un segundo plano. ¿Por qué? Porque no hacen énfasis en la persona de Jesucristo. Todo aquel predicador, sea sacerdote, pastor, profeta, evangelista, rabino, cualquier persona que habla de la Biblia, si no enfatiza en la persona de Jesucristo, cuidado, porque es peligroso y porque va a desviar a muchos del concepto de la verdad, porque solo enseñan la Biblia en una forma superficial, pero no van a la profundidad y a la base sólida del verdadero, auténtico evangelio. El apóstol Pablo dijo que en los últimos días
van a predicar otro evangelio diferente. El apóstol Pablo dijo, no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que lo han torcido, lo han desviado, lo han manipulado, lo han distorsionado para su propio provecho. Pero el evangelio no es para provecho de mi propia vida, sino que el evangelio es para provecho de tu vida, de la mía y de todo aquel que ponga atención a las palabras de Jesucristo y abra su corazón al Espíritu Santo. El evangelio es de provecho y de beneficio solamente para aquel que abre sinceramente su corazón y presta oído a las palabras de Dios y continuamente está leyendo lo que dice la Biblia. Pero muchos tuercen las Escrituras. Dice, el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué significa? Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacer la obra del Padre, vino a hablar la palabra del Padre, vino a enseñar los mandamientos del Padre. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. No significa que Jesús sea el Padre. Escuchen, porque hay una corriente de pensamiento evangélica que dicen que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús, negando a Jesucristo, negando la persona de Jesús. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2, dice que en el postrer de los días, en el final de los tiempos, muchos creyentes, porque son los que están dentro de la iglesia, van a negar a aquel que los rescató. ¿Quién es aquel que nos rescató? Jesús. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, en el último de los tiempos, muchos de los que dicen ser creyentes van a negar a Jesús. Eso dice. Lo van a negar y ya lo están negando. Año 2024 hay innumerables creencias, sectas y religiones que niegan a Jesús. Innumerables. Lo niegan a Jesús. Jesús, en esas sectas y religiones pseudo cristianas, dicen que Jesús está en un segundo plano y que no hace falta invocar a Jesús para acercarse al Padre, cuando Jesús dice todo lo contrario y dice que debemos invocar al Padre, pero por el nombre de Jesucristo, para acercarnos al Padre. ¿A quién yo le voy a hacer caso? ¿A quién yo voy a obedecer? ¿A quién yo me voy a sujetar? A esas personas que niegan lo que Jesús enseñó o lo que la Biblia me dice. Yo voy a sujetarme y obedecer lo que la Biblia me dice. Y si yo estoy en una congregación y el líder de la iglesia enseña algo diferente a lo que dice la Escritura, lo voy a llamar aparte, lo voy a confrontar, lo voy a exhortar como lo he hecho en una oportunidad, y si no se retracta, me voy de esa iglesia. Y si me preguntan por qué me fui, es porque los líderes de la iglesia no se sujetan a lo que dice la Biblia. Y yo no voy a ser partícipe de su complicidad, de la cual procede la desobediencia al Espíritu Santo y luego trae y acarrea condenación. Entonces prefiero predicar en la calle y en todo lugar donde el Espíritu Santo me envíe para hablar la verdad, porque la verdad la voy a declarar gratuitamente. No cobro nada, ni pido nada a cambio por predicar la verdad. No pido ofrenda, no pido diezmo, no pido nada. No me interesan esas cosas, porque la prioridad del Evangelio consiste en predicar la verdad, hablar la verdad para que muchos puedan alcanzar salvación, perdón de pecados, herencia en los cielos entre los santificados, entre los santos que ya están en la presencia de Dios. Porque la base sólida del Evangelio es que Jesús murió por tu pecado y por el mío, y que solamente por su sangre tenemos redención por su nombre. La salvación viene por medio de Jesucristo. De nada te sirve creer en Dios si primero no te encuentras con Jesucristo. De nada te sirve creer en Dios si tú no abres tu corazón a Jesucristo. De nada te sirve creer en Dios si tú no lees la Biblia y no aceptas a Jesús como tu único, suficiente Salvador personal. Jesucristo es la puerta, dijo. Jesús, yo soy la puerta, dijo. El que por mí entrare, hallará la vida. Dice, hallará pastos. ¿Qué necesita una oveja para el sostén diario? Pastos. Entonces Jesús dice, hallarás lo que te hace falta, porque nosotros somos ovejas de su prado.
Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Eres tú oveja del Señor? ¿Sigues lo que dice Jesús en su palabra? ¿Le obedeces?